Buenos días, continuamos con nuestra temática de tecnología de materiales. En la clase pasada vimos los tratamientos térmicos: temple, revenido, recocido y normalizado. Vamos a ver en esta clase los componentes que se forman en un tratamiento térmico, más específicamente en el temple, cómo estos componentes le dan las propiedades que tiene un material después de templado. Cómo podemos buscar un cierto componente o cómo podemos variar un componente de acuerdo a los procesos térmicos. Vamos a ver las curvas de enfriamiento y cómo funcionan estas curvas de enfriamiento para lograr una propiedad en un material. Entonces, en los tratamientos térmicos, específicamente en el temple, obtenemos el componente principal que se llama martensita. Cuando ustedes hablen o escuchen hablar de temple, asócienlo a la martensita. La martensita es el componente principal que se forma en un proceso del temple. ¿Cómo se forma esta martensita? Entonces, el acero al carbono en estado austenítico, recordemos que dijimos que en el temple llevamos el material hasta una temperatura austenítica, ¿sí? O sea, hasta donde encontramos la componente austenítica. Entonces, una vez tenemos este metal en esa temperatura austenítica, lo enfriamos rápidamente a temperatura ambiente. Y esa austenita se nos va a volver martensita. Tenemos el material por acá alrededor de los 950 grados centígrados, lo enfriamos rápidamente y vamos a obtener la componente llamada martensita. ¿Qué propiedades tiene esa martensita? La martensita es el componente que le da la dureza a esos metales sometidos al temple. Tenemos varios parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, la temperatura a la cual se inicia la transformación de austenita a martensita se conoce como temperatura de inicio martensítico. Y la temperatura a la cual termina se llama temperatura de acabado martensítico. Miremosla acá. Acá tenemos la gráfica de la curva donde se inicia esa transformación. La curva donde se convierte la austenita se convierte en martensita. ¿Qué podemos ver, analizar de esa curva? Que a medida de que aumenta el porcentaje de carbono, es menor la temperatura del inicio martensítico. ¿Sí? Curva de inicio martensítico o curva de la temperatura donde se inicia la conversión de austenita a martensita. Entonces, entre menos contenido de carbono, esa temperatura es más alta. O sea, por acá se inicia la transformación. Entre más tenemos contenido de carbono, la transformación se inicia a mucha más baja temperatura. Acá también vemos tres tipos de martensita, dependiendo del contenido de carbono. Por ejemplo, debajo de 0.6 contenido de carbono tenemos martensita tipo listón. Entre 0,6 y 1 tenemos martensita mezclada. Y entre 1 hacia arriba, hasta 2.1, que es el contenido de carbono, tenemos martensita de placa. Entonces, conceptos: temperatura de inicio martensítico. Entre mayor contenido de carbono, esa temperatura es más baja. Si estamos haciendo un tratamiento térmico y estamos buscando esa martensita, tenemos que saber a qué temperatura se inicia esa transformación de acuerdo a su composición. ¿Qué propiedades tiene la martensita con respecto a dureza y resistencia? La martensita tiene una dureza entre 50 a 68 Rowell C. ¿De qué depende este rango? Del tipo de martensita, de los tres tipos que vimos anteriormente. 50 a 68 Rowell C
es una dureza considerablemente alta, y una resistencia a la tracción de 170 a 250 kilogramos sobre milímetro cuadrado, y un alargamiento de 0.5 a 2.5%. Es muy frágil. Es muy frágil. Recordemos que vimos una definición de qué material es dúctil y qué material es frágil. Dijimos que por debajo del 5% de alargamiento se puede considerar como frágil y por encima del 5% como dúctil. Esta tiene de 0.5 al 2.5%. Entonces la martensita es el componente que le da la alta dureza al metal y también le da una alta resistencia. Y le da también una propiedad no deseada, que es la alta fragilidad. Si tuviéramos estas propiedades con una baja fragilidad sería excelente, pero tenemos la fragilidad, que es la propiedad no deseada, que tenemos que disminuir con otro tratamiento térmico, normalmente revenido. Acá tenemos una imagen de los tres tipos de martensita. Acá tenemos unas metalografías. En la parte superior tenemos martensita tipo listón. Vemos la forma de la martensita siguiendo unas geometrías delgadas y alargadas llamadas listón. Acá tenemos una metalografía y vemos un tipo de martensita tipo mezclada. Vemos tipo listón y vemos tipo placa. Y acá en la C tenemos tipo placa. Se alcanzan a crear como unas geometrías rectangulares o un tipo de placa. Ya no tenemos solo el alisado acá tipo listón, sino tenemos una especie de geometrías rectangulares y cuadradas. Y acá tenemos la combinación de las dos. Vamos a ver de nuevo acá, tipo listón, menor contenido de carbón, mezclada, contenido intermedio, y tipo placa, las de mayor contenido de carbón. La vainita. La vainita es el componente ideal, mucha atención acá, es el componente ideal de un metal. Porque la vainita es un elemento que nos da unas propiedades intermedias entre dureza, resistencia y ductibilidad. Idealmente, en un tratamiento térmico, tratamos muchas veces de buscar esa vainita. A no ser que sea un elemento que esté sometido a alto desgaste, que necesite alta dureza y que no vaya a estar sometido a fragilidad. Ejemplo, unas pastillas para freno, que nos importa es que no tengan mucho desgaste, pero no van a estar sometidos a fragilidad, pues el componente deseado es la martensita. Pero si tenemos un elemento mecánico sometido a flexión, a torsión, una viga, por ejemplo, que está sometida a flexión, uno de los componentes que vamos a desear es la vainita. Entonces, para elementos mecánicos, máquinas, normalmente el elemento deseado es vainita, sin dejar al lado la martensita, que como les digo, para elementos de altísima dureza y alta resistencia, no sometidos a esfuerzos cíclicos, a fatiga, donde la fragilidad no es tan importante, pues es un elemento mucho más deseado por su alta resistencia. ¿Cómo se forma esta vainita? Viene de la misma austenita. Cuando la temperatura está entre el rango de 550 a 200 grados centígrados, se transforma esa austenita en vainita.
La estructura es una estructura media entre perlita y martensita. Y es una combinación entre ferrita alfa y cementita, F3C. Recuerden ustedes el diagrama hierro-carbón, donde teníamos en la parte izquierda la ferrita y en la parte derecha la cementita. Entonces, la vainita es una componente entre estos dos elementos. Y es una combinación entre perlita y martensita. La vainita tiene dos componentes. Uno es la vainita superior, que se forma en la transformación isotérmica entre 550 y 350 grados aproximadamente, y la vainita inferior entre 350 y 250 grados centígrados. ¿Por qué es importante estos rangos de temperatura? Porque asimismo, si queremos este componente, sabremos dónde tenemos que enfriar el acero que estemos sometiendo al tratamiento térmico. Entonces, un acero vainítico o componente de vainita son más duros y resistentes que los perlíticos, porque la estructura es más fina a base de partículas diminutas. Aquí tenemos una metalografía. Vemos unas partículas en tipo listones, pero muy pequeñas. Tenemos una matriz de cementita, perdón, una matriz ferrítica y tenemos cementita. Entonces vamos a lograr una excelente combinación de resistencia y ductibilidad. Al ser tan denso nos da una buena resistencia, pero también es un material dúctil. Por eso les digo que es una componente muy buscada y muy ideal, porque es como el equilibrio entre dureza, resistencia y ductibilidad. Diagramas de transformación isotérmica. ¿Qué son esos diagramas? Recordemos, varias veces hemos definido la palabra isotérmico, transformación a la misma temperatura. Acá tenemos unas curvas de enfriamiento. Estas son las curvas de enfriamiento. Entonces, ¿qué llamamos transformación isotérmica? Cuando sometemos un metal a una temperatura estable. Llegamos hasta nuestra temperatura de austerización, 950 grados centígrados. Enfriamos hasta una temperatura determinada. Sostenemos esa temperatura un tiempo. Eso se llama isotérmico. Entonces, al sostenerla un determinado tiempo, podemos obtener un componente deseado. Si la sostenemos a otro tiempo, tenemos otro componente deseado. Y así sucesivamente. Entonces vemos acá tenemos perlita gruesa, ¿sí? La perlita es un componente que nos da alta ductibilidad, pero baja dureza y baja resistencia. Aquí ya tenemos una perlita fina, aquí ya tenemos una vainita, y acá, si no sostenemos ninguna temperatura, si no enfriamos directo, pues tenemos martensita. Eso es un diagrama de transformación isotérmica, un diagrama que es un mapa que nos dice que si queremos determinado componente, entonces a qué temperatura debemos sostener ese elemento y por cuánto tiempo. En eso consiste el tratamiento térmico. Como ustedes ven, ya no es como videos que aparecen que calentamos con soplete un material y lo metemos directamente al agua. Ya aquí ya hay mucho más ingeniería, mucho más cálculo, donde necesitamos sostener unas temperaturas exactas en unos tiempos precisos para obtener unos componentes. Si terminamos el proceso por acá, pues no vamos a obtener este componente. Entonces son unos mapas establecidos que las personas que trabajan con tratamientos térmicos los tienen ya sea en su mente o los tienen físicamente para lograr las propiedades deseadas en un tratamiento térmico. Aquí ya vemos un diagrama más real, que tenemos la perlita
Enfriamos hasta una temperatura alrededor de los 680 grados centígrados. Y acá tenemos una curva. Esta en rojo es donde inicia la transformación. En este tiempo nos inicia la transformación de austenita a perlita. Y en este tiempo se termina la transformación. O sea, la transformación dura este tiempo. Necesitamos mantener el elemento este tiempo para lograr ese componente, lograr esa perlita. Entonces enfriamos hasta esa temperatura y la sostenemos un determinado tiempo. Acá tenemos la vainita, como dijimos, alrededor de 350 grados centígrados. Lo mismo, necesitamos un tiempo, si ustedes ven, mayor, casi alrededor de 1 minuto, para que se inicie el proceso de transformación, y al cabo de un tiempo, aproximadamente 30 minutos, media hora, tenemos que todos sus componentes se transformaron en vainita. Si interrumpimos por acá el proceso isotérmico, entonces ya no vamos a tener completamente vainita, vamos a tener otro tipo de componente. Por ejemplo, aquí tenemos una austenita inestable en este punto. ¿Cómo funciona el tema? Tenemos un horno eléctrico en el cual podemos graduar la temperatura a la cual va a estar la pieza en ese horno por ese determinado tiempo. Y la martencita, de nuevo repito, directamente en enfriamiento sin someterla a ningún proceso isotérmico. Aquí ya tenemos un diagrama real, como se encontraría en un horno de tratamientos térmicos, en un horno de temple. Entonces, todo esto que vimos acá de vainita, perlita, austenita, martencita, en la realidad no se maneja con esos componentes, se maneja con componentes de dureza básicamente. Entonces las personas, los técnicos que hacen tratamientos térmicos, manejan el siguiente gráfico, que ya en este gráfico ya tenemos durezas, básicamente durezas de los diferentes elementos. Entonces tenemos la curva de inicio de transformación y la curva de final de transformación. Entonces, si ustedes dicen, necesito que esta pieza me dé una dureza de 44 Rowell C, se la llevan al técnico, a la empresa donde hacen el tratamiento térmico y le dicen, señores, necesito esta pieza con una dureza de 44 Rowell C, es de tal material, tiene tal composición de acero. Entonces ellos, por medio de estas curvas que tienen, estas gráficas, saben que necesitan enfriar, calentar la pieza hasta la temperatura de austerización y enfriarla hasta acá aproximadamente 750 grados centígrados, sostener esa temperatura este determinado tiempo, para este caso sería alrededor de 10 minutos, y después de esos 10 minutos ya saben que van a obtener esa dureza. Ya saben que van a obtener esa dureza y van a obtener ese elemento, y así sucesivamente con cada una de las durezas que necesitemos. Veamos acá que acá, por ejemplo, 41 Rowell C, sus tiempos son más pequeños. Así funcionan los temples. Se llaman diagramas o curvas de enfriamiento o diagramas de transformación isotérmica de aceros al carbón, y son los mapas que tienen los técnicos del temple para lograr las propiedades de dureza que necesitemos. Entonces les repito, ya no es coger y calentar con soplete e inmediatamente depositar la pieza en aceite o en agua. Ya hay mucha más ciencia e ingeniería detrás de estos tratamientos térmicos. Esto ya se hizo experimentalmente en laboratorios y ya están las curvas establecidas para cada material.
Entonces cada material ya tiene sus curvas establecidas, curvas de enfriamiento, y ya sabemos hasta qué punto llevar la temperatura en un horno y hasta qué punto sostenerla para obtener una dureza. Entonces, dato de entrada, cuando van a mandar a hacer un tratamiento térmico, si lógicamente se hace en un sitio certificado, es llevar el valor de la dureza. Lógicamente se van a manejar unos rangos de dureza. No es una dureza fija, sino unos rangos de dureza. Hay unas tolerancias de 2, 3 grados en el robo el CEO, dependiendo de la escala que estén manejando. Por favor, profundice en este tema es muy importante, hay varios videos, hay mucha información, y tener claro que acá es la base de un temple, manejar estas curvas. Si nosotros vamos a volvernos ingenieros de materiales o vamos a trabajar con tratamientos térmicos, pues debemos tener esto muy claro. Como diseñadores, pues tenemos que saber que en un temple tenemos que dar un dato de entrada de una dureza que vamos a necesitar, y saber cómo es el proceso en el cual se logra esa transformación. Muchas gracias.